Hola hermanos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a esta reunión de oración. El capítulo 15 me ha llegado muy profundamente mientras lo leía y sé que cuando lo leamos ahora con más detenimiento también va a llegar a alguno. Vamos a comenzar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Padre, rogamos que puedas acercarte a nosotros y elevarnos hacia ti en esta hora. Señor, te rogamos que tú puedas perdonar nuestras ofensas, nuestros pecados, y que también pongas en nuestro corazón el perdón para hacia aquellos que nos hacen mal. Queremos rogarte, Padre, que tú en esta hora puedas utilizarme para poder brindar una palabra de aliento a cada necesitado, que podamos sentir tu presencia en nuestros corazones a través de este mensaje tan hermoso que nos quieres enviar este día. Quédate con nosotros y que tus santos ángeles nos acompañen. Todas estas cosas las agradecemos y las pedimos confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Bueno, ustedes me ven aquí con la guitarra. Se preguntarán qué voy a hacer. Bueno, quisiera compartirles una alabanza que a mí me gusta mucho porque me siento muy identificado con el personaje del cual se habla, que es el ladrón en la cruz. Bueno, no sé si alguien ha escuchado la historia de este ladrón que se arrepintió en la hora undécima. Y bueno, me gustaría compartirla con ustedes para poder comenzar esta reunión. Él comienza a pensar que está perdido. Sabe que en su vida fue un pecador, un ladrón que muchas veces ha fallado a la fe que desde niño aprendió. Puedo imaginarlo tan dolido. Está colgado en una cruz, envuelto en confusión. Su mirada está perdida en todas partes. Cuando descubre que a su lado está Jesús, esperanza y agonía se mezclan en su voz al expresarle al Señor su gran deseo de salvación. Un rayo de consuelo para el Salvador fue la petición que hizo aquel ladrón. Entre medio de las burlas que se oían, escucho una expresión de fe y amor. Cuando vengas en tu reino, Señor, acuérdate
acuérdate de mí. Y mirando a sus ojos respondió el Salvador: estarás en mi reino, junto a mí vivirás. En el cielo habrá un ladrón que arrepentido aceptó el perdón. En el cielo habrá un ladrón que arrepentido aceptó el perdón. Amén. ¿A cuánto le gustaría encontrarse con aquel ex ladrón y ahora uno más de los que esperan la resurrección? Sería bonito, ¿no? Bueno, luego de este momento de alabanza, comenzamos con lo que sería ya el tema de... Muy bien, todos logran apreciar mi presentación, ¿verdad? Sí, está bien, perfecto. Maravilloso. Hoy día vamos a meditar en el ejemplo de Jesús en la oración. Jesús, nuestro gran amigo, nuestro amigo eterno, nuestro hermano, nos ha dado un ejemplo maravilloso en cuanto a lo que es la vida de oración. En un segundo que voy a conectar mi laptop para evitar cualquier desafortunado. Muy bien, ahora sí. Les decía que Jesús, nuestro gran amigo, también es nuestro gran ejemplo, nuestro único modelo a seguir. Y vamos a ver qué es lo que nos dice en la inspiración profética acerca de la vida de Jesús en cuanto a la oración. Nos dice así: sigamos el ejemplo de Jesús iniciando el día con la oración. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal en las horas de oración solitaria. Sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Y durante el día eleven su corazón a Dios. A cada paso que damos en nuestro camino nos dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Si nuestros hijos pudieran aprender estas lecciones en el alba de su vida, qué frescura y poder, qué gozo y dulzura se manifestaría en su existencia. Hay un himno que nos dice: habla a tu Dios de mañana. No sé si alguien lo conoce. Muy bonito himno. Y también al mediodía, y también en la noche. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía del ejemplo de Cristo? ¿Cuánto nos falta por poner en práctica? ¿Cuánto me falta por poner en práctica en mi vida el ejemplo de Cristo? Y a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, enseñarles estas lecciones ahora, de seguir ese ejemplo de Cristo, de fijar sus ojos en Cristo.
nos dice que las oraciones fervientes de Jesús se contrastan con nuestras oraciones débiles. De Cristo se dice, estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué contraste presentan con esta intercesión de la majestad celestial las débiles y tibias oraciones que se ofrecen a Dios? Muchos se conforman con el servicio de los labios, y pocos tienen un anhelo sincero, ferviente y afectuoso por Dios. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, previo a su crucifixión, en agonía, él oraba aún más intensamente. Él clamaba a su Padre. Clamaba que se hiciera su voluntad, no la suya propia, que se hiciera la voluntad de Dios, no la voluntad de Jesucristo hombre. Dios quiera que en nuestra vida no nos conformemos solamente con las oraciones de labios, con las repeticiones, porque a veces podemos acostumbrarnos. Está bien, oramos cada mañana, oramos cada noche, pero quizás hacemos la misma oración, o aunque sea la misma oración, la hacemos ya sin vida, solamente por cumplir con una tarea, una labor más de nuestro día. Que Dios nos ayude a poder beneficiarnos cada vez que oramos. Si Jesús estando en la tierra debía orar, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Cuánta verdad que hay aquí. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. La seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros. Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Algo que me salté y que no me di cuenta, que tenemos una seguridad de que nuestras oraciones son oídas, que se la dio a los discípulos y también a nosotros, nos la vuelve a confirmar el día de hoy. Por lo tanto, no importa cuánto tú pienses que Dios está muy ocupado con otras personas, no podemos entender cómo es que Dios nos escucha a todos a la vez y está preocupado por cada uno de nosotros a la vez. No lo entiendo, pero sí es una promesa que Cristo le hizo a sus discípulos y esa promesa también va para nosotros hoy. Y las promesas de Dios, Él las cumple. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Dos cosas importantes. Jesús vivió lo que nosotros vivimos. Él ve tu decepción, Él ve tus lágrimas, Él ve tu soledad, Él siente y vive tu sufrimiento. Él sabe lo que eso significa. Él te entiende porque Él estuvo en nuestro lugar. Nosotros no necesitamos de un santo, de la Virgen María, no necesitamos de todos estos intermedios para llegar a Cristo, porque Cristo es demasiado santo que no me puede entender. No es así. Cristo te entiende perfectamente por lo que estás pasando en este momento. Y Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Cada vez que vayamos a hacer algo, lo que sea que vayamos a hacer en nuestro día a día, preguntémonos, ¿Jesús haría esto? Y eso nos quitaría de la espalda una mochila de decir, a ver, si hago esto, ¿está bien o está mal? ¿Jesús lo haría? Con la mano en el corazón. Haciendo esto, ¿le ayudo a Dios a derrotar a Satanás? Ese era el pensamiento de Cristo. Ese debe ser nuestro pensamiento. Es difícil, porque tener eso en mente todo el día, es difícil. Pero ahí está el Espíritu Santo que nos recuerda
y nos da su gracia. Por eso cuando nosotros comenzamos la mañana tenemos que empezar con una oración, orar durante el día, en nuestra mente, estar en todo tiempo en el espíritu de oración. Cualquier cosa que nos saque del espíritu de oración es algo que nos va a apartar de Dios. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado, rehuyó el mal, sufrió las luchas y torturas del alma de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Si Jesús, que era el Hijo de Dios, que era Dios encarnado, necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Jesús, un ser santo, necesitó orar. Nosotros, no necesito orar. No, en la mañana nomás, ya oré en la mañana. Estamos en terreno peligroso si pensamos así. Cristo luchaba en oración ferviente. A veces tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos tentaciones y nos angustiamos. Decimos, Señor, ¿cómo voy a vencer esto? O nos preguntamos a nosotros mismos, es que esto no es muy fuerte, no puedo derrotar esto. ¿Cómo debemos luchar? En oración ferviente. Ofrecía sus súplicas al Padre con fuerte llanto y lágrimas en beneficio de aquellos por cuya salvación él había dejado el cielo. Él no solamente luchaba por sí mismo, sino también luchaba por nosotros. Entonces, cuán apropiado, es más, no solo cuán apropiado, cuán esencial es que los hombres deben orar y no desmayar, con fuerte llanto, lágrimas y súplicas. Jesús oraba por fortaleza para soportar las pruebas, porque él también tenía pruebas. La mayor tentación que Satanás siempre le ponía, ¿cuál era? Que él usara su divinidad, que él usara su poder, porque él era Dios. Esa era su mayor tentación. Usar su poder como Dios para librarse de vivir como un hombre 100%. Muy pocos siguen su ejemplo en ferviente y frecuente oración a Dios, pidiendo fuerzas para soportar las pruebas de esta vida y cumplir sus deberes diarios. Cristo es el capitán de nuestra salvación y por sus propios sufrimientos y sacrificio ha dado ejemplo a todos sus seguidores de que la vigilancia y la oración y el esfuerzo perseverante son necesarios de parte de ellos para representar correctamente el amor que moraba en su pecho por la raza humana caída. Si a nosotros ahora nos tocara vivir lo que le tocó vivir a Jesús en los últimos momentos de su vida, sentiríamos amor por aquellos que nos están azotando, que nos están escupiendo, que nos están haciendo cargar una cruz, que nos están insultando, los mismos que nosotros ayudamos, que nos están clavando en una cruz, que nos están, se están burlando y siguen escupiéndonos todo el tiempo y burlándose de nosotros. ¿Sentiríamos amor hacia ellos con la mano en el corazón? Si hoy nos tocara vivir eso, yo no sentiría amor por ellos ahora. Jesús pasó toda su vida y nos dio ese ejemplo de oración. Porque lo que le tocaba vivir a él requería de que se preparara con mucha oración. Ahora, a nosotros no nos va a tocar vivir algo similar cuando llegue el tiempo de angustia. Claro. Entonces,
cuán esencial es que nosotros seamos fortalecidos hoy por la oración para que cuando llegue ese momento podamos vencer y no ser vencidos. La fortaleza de Jesús provenía de la oración. La fortaleza de Cristo provenía de la oración. Había tomado sobre sí la humanidad, llevó nuestras enfermedades y se hizo pecado por nosotros. Cristo se retiraba a los huertos o a las montañas, alejándose del mundo y de todo lo demás. Estaba a solas con su Padre. Con fervor intenso derramaba sus súplicas y ponía todo el poder de su alma en aferrarse de la mano del infinito. Cuando enfrentaba pruebas nuevas y mayores, se alejaba buscando la soledad de las montañas y pasaba la noche entera en oración con su Padre Celestial. Toda la fuerza de Cristo, todo el poder que Él reflejó al hacer milagros, al multiplicar el pan, como lo vemos aquí, provenía de la oración. Obviamente provenía de Dios, pero provenía de la oración, de tanto tiempo que pasaban en comunión con el Padre. Puesto que Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas, como lo habíamos visto antes, si imitamos su ejemplo de oración ferviente e insistente al Dios que da poder, en el nombre de quien nunca se rindió ante las tentaciones de Satanás para poder resistir a las acechanzas del enemigo astuto, nunca seremos vencidos por él. Si imitamos el ejemplo de la oración ferviente, constante e insistente, al Dios que da poder, en el nombre de Jesús, nos está diciendo aquí, en el nombre de aquel que nunca se rindió ante Satanás. Y si lo hacemos pidiéndole resistir las acechanzas del enemigo, nunca seremos vencidos. Nunca. Entonces, ¿se puede vivir sin pecar? Claro que sí. ¿Cuál es la clave para vivir sin pecar? ¿Cuál es la clave para llegar a procurar ser un 144.000 o un mártir, uno de los santos de Dios del tiempo final? La oración. La oración es la clave. En una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que lo seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar retraimiento y comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios. Y en el lugar secreto de oración, buscaba fuerza divina, a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que lo abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo. Cuando él estaba siendo torturado en su alma, cuando él sentía esa angustia, esa aflicción, no solamente por lo que le sucedía a él, sino cuando veía la condición de los que él amaba, de los que le seguían, de sus discípulos, y él se sentía afligido por eso. Él tenía amigos, ¿verdad? ¿A quién le iba a contar? ¿A Juan? ¿A Pedro? ¿A Santiago? ¿A Lázaro? ¿A María? ¿A Marta? ¿A quién le contaba a él? A Dios le contaba todo. Esto es una gran amonestación y un gran ejemplo para nosotros también. Cuando tengamos problemas, aflicciones, tribulaciones, generalmente nosotros escogemos a la persona que tenemos al lado, no sé, a un amigo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hijo, nuestra hija, nuestro padre o madre, pero ellos no pueden hacer nada para consolar nuestra alma. Dios sí puede. ¿Por qué no vamos a Él?
En Cristo, en Cristo, el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Como hombre suplicaba al trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua, recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Su experiencia ha de ser la nuestra. Nosotros también hemos de vivir eso. Luego de toda esta comunión, llenarnos de esta corriente celestial y recibir esta vida de Dios para impartirla al mundo, para impartirla a otros. Venid vosotros aparte, invita. Si tan solo escuchásemos su palabra, seríamos más fuertes y más útiles. Los discípulos buscaban a Jesús y le relataban todo, y él los estimulaba e instruía. Si hoy tomásemos tiempo para ir a Jesús y contarle nuestras necesidades, no quedaríamos chasqueados. Dios sabe lo que necesitamos, pero Él también quiere escucharnos, que nosotros le digamos. El varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Él mismo debe establecer nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro. Muy interesante esta parte. ¿Se puede contemplar lo futuro? No, es que nadie puede saber. Si nosotros establecemos comunión con la omnipotencia, Él nos va a revelar lo que viene, para que estemos preparados, para que no nos tome por sorpresa. Y vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos, para que en la hora del poder de las tinieblas no les falte la fe. El rocío cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. Las espesas sombras de la noche le rodean, pero él no considera su lobreguez. No se distrae por nada. Él está conectado con el Padre. Así también debe ser nuestra experiencia. Cuando Jesús fue al desierto, estaba rodeado por la gloria del Padre, completamente entregado a la comunión con Dios. Fue elevado por encima de la debilidad humana, pero se retiró la gloria y fue dejado para luchar con la tentación. Ella lo oprimió cada momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que lo aguardaba. Ayunó y oró durante 40 días. Cristo tenía una naturaleza humana, la cual huía de este conflicto. Por eso Él también nos entiende. Nuestra naturaleza humana huye de los conflictos. Huye de todo esto para no enfrentarlo. Quiere salvar su propia vida. ¿Por qué creen que Jesús dijo, Padre, cuando estaba en el Getsemaní a punto de ser juzgado y crucificado? Y Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pase de mí esta copa, que yo no tenga que vivir esto, si es posible. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su naturaleza humana rehuía de esto, pero Él la sometía por medio de la voluntad, el ejercicio de la voluntad, de la decisión. Él tomó la decisión de someterse a la voluntad de Dios, a pesar de que su cuerpo, de que su naturaleza humana lo llevaba a querer salvarse él mismo. Ayunó y oró durante 40 días. Débil y extenuado por el hambre, agotado y macilento, con agonía mental,
fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 52:14. Entonces llegó la oportunidad de Satanás. Entonces este supuso que podía vencer a Cristo, pero no lo venció. Para el obrero consagrado, es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aún Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia necesarias. Y de esta comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración, por la comunión con el cielo, acumula en sí poder para resistir al mal, para ministrar las necesidades de los hombres. Y esto es lo que ya hemos hablado en otras oportunidades. La gracia de Dios para vencer este poder que nos da el Señor para que podamos superar las pruebas, que debemos pedirlo cada día, porque dura solamente un día. Al otro día, si nosotros vencemos el día de hoy, gracias al poder de Dios, al otro día cuando volvemos a orar, volvemos a pedirle a Dios esa gracia, la gracia del día anterior nos es otorgada un poco más, porque cada vez las pruebas van a ser mayores y cada vez las pruebas van a ser más fuertes, porque es como cuando vamos nosotros al gimnasio o a hacer algún ejercicio. Al principio empezamos con 2 kilos, luego de una semana ya subimos a 4, ya luego de un mes estamos levantando 8 kilos, y así, esto va subiendo. Pero si nosotros nos dejamos vencer, nos dejamos vencer y nos dejamos vencer, en lugar de ir subiendo, va bajando. Y no es la idea, porque cuando llegue el momento de la prueba final, no vamos a tener fuerza para poder vencer y vamos a ser derrotados. Como hermano mayor de nuestra especie, conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar. Pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio, les promete ayuda divina. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante a Dios con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. ¿Cómo podemos recibir la ayuda del Espíritu Santo entonces? Debemos ejercitar y debemos a la vez también suplicar a Dios con fe y ejercitar perseverantemente la fe. Pero no cualquier tipo de fe. Una fe que depende totalmente de Dios, que no se guarda nada para sí, que no deja nada bajo su propio criterio, sino que todo lo pasa y lo filtra bajo el criterio de Dios, bajo una norma elevada. Y de esta manera, Dios, al ver que nosotros estamos dispuestos a recibir lo que Él nos quiere dar, y no nos guardamos nada para nosotros, sino que el yo se aniquila completamente, entonces es cuando el Espíritu Santo entra en acción en la batalla contra el pecado, contra las tentaciones, contra las pruebas, contra las luchas, contra el ego, contra el orgullo, contra todo. Todo obrero que siga el ejemplo de Cristo estará preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. ¿Cuál es el poder que Dios ha prometido a su iglesia? El otro día lo estudiamos, el día viernes. Sí, así es. La lluvia tardía.
el derramamiento del Espíritu Santo con poder cuando se empieza a promulgar el mensaje del cuarto ángel, pero ya como un fuerte pregón, con todo su boom. Cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo en todo, estamos listos para recibir. Por lo tanto, podemos recibirlo quizás hasta un poco antes de que llegue ese momento. Ojo con eso. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Y aquí hay algo que tocó nuestro hermano Ángel en alguna predicación, pero que a mí me pareció muy interesante el ver que cuando el trigo está maduro para la cosecha, se inclina hacia un lado. Y así sabemos que el trigo ya está listo para cosecharse. Nosotros somos esa espiga de trigo. Pero si estamos erguidos, rectos, no estamos listos para ser cosechados, no estamos listos para recibir el Espíritu Santo, porque hay orgullo. Debe haber una humillación, una sumisión a Dios. Humillémonos a Dios cada mañana, doblemos nuestras rodillas y oremos. La oración fortalecía a Cristo ante las pruebas. Cristo, nuestro Salvador, fue tentado en todo tal como nosotros, pero fue sin pecado. Cristo no pecó. Tomó la naturaleza humana, ¿sí? Tomó la forma de hombre, ¿sí? Y también sus necesidades fueron las necesidades del hombre. Tenía necesidades corporales que satisfacer y cansancio físico del cual aliviarse. Mediante la oración a su Padre, fue fortalecido para enfrentar el deber y la prueba. Cada día cumplía sus deberes tratando de salvar almas. Cada día. Incluso cuando estaba trabajando en la carpintería, durante, bueno, yo me imagino que a partir como de los 12 años, a lo mejor lo empezaron a instruir en el tema de la carpintería, en la misma edad que empezó al templo por primera vez. Durante todo ese tiempo, él estuvo aprendiendo, trabajando y cumpliendo sus deberes, tratando de salvar almas a la vez. Su corazón estaba lleno de tierna simpatía por los fatigados y cansados. Dedicó noches enteras a orar en favor de los tentados. La oración precedía y santificaba cada acto de su ministerio. Las noches dedicadas a la oración que el Salvador empleó en la montaña o en el desierto eran esenciales a fin de prepararlo para las pruebas que tendría que enfrentar en los días sucesivos. Sentía la necesidad de refrigerar y vigorizar el alma y el cuerpo para poder encarar las tentaciones de Satanás. Y los que estén tratando de vivir su vida sentirán la misma necesidad. Si no sentimos esta necesidad y decimos estar tratando de vivir su vida, entonces hay algo que debemos revisar dentro de nosotros. Debemos pedirle a Dios que examine nuestro corazón, como el rey David lo pidió. Mientras que Jerusalén estaba sumido en el silencio y los discípulos habían vuelto a sus hogares a buscar el reposo del sueño, Jesús no dormía. A ver, son eventos específicos, no es que él no dormía nunca, ¿sí? Porque si nosotros recordamos, por ejemplo, cuando él estaba en la tempestad en la barca con los discípulos, él estaba durmiendo en la barca y hay una tormenta y lo van a despertar, ¿verdad? Él sí dormía, no es que no dormía, si él tenía las necesidades de un hombre igual. Pero había momentos
¿Cuál es él? Mientras todos descansaban, no dormía. Sus súplicas divinas ascendían delante de su Padre por sus discípulos, para que fueran guardados de las influencias del mal que debían encontrar diariamente en el mundo. ¿Cuántos de aquí dan estudios bíblicos? De los que nos están viendo en YouTube también, ¿dan algún estudio bíblico? ¿Oramos por nuestros discípulos? Muy importante. Que su propia alma fuera preparada y fortalecida para los deberes y pruebas del siguiente. O sea, no solamente oraba en la mañana para las pruebas de ese día, sino en la noche. Oraba antes de descansar para que ya estuviera preparada esa fortaleza en su alma. La oración vivificaba a Jesús. Pasaba los días socorriendo a las multitudes que se aglomeraban en derredor suyo y revelando los arteros sofismas de los rabinos. Esta labor incesante lo dejaba a menudo tan exhausto que su madre y sus hermanos y aún sus discípulos temían que perdiera la vida. Imagínense cuán cansado tiene que haber quedado, así como se tiene que haber visto su rostro, porque él en su alma anhelaba todo el tiempo querer salvar almas y trabajar por ellas, pero su cuerpo no le daba para más, porque estaba en un cuerpo humano, entonces tenía un límite. Pero cuando regresaba de las horas de oración, con que clausuraba el día de la hora, o sea, él pasaba horas en oración cuando terminaba el día, notaban la expresión de paz en su rostro, la sensación de refrigerio que parecía irradiar de su presencia. Salía mañana tras mañana, después de las horas pasadas con Dios, a llevar la luz de los cielos a los hombres. O sea que vemos que él también dormía, descansaba lo justo y necesario, porque cuando terminaba el día, él oraba un par de horas, descansaba, pero en la mañana se levantaba antes que saliera el sol, oraba otro par de horas y salía. A veces pasaba la noche entera orando, claro. Pero aún así nos dice que había horas de oración con las que él clausuraba el día. Y para comenzar lo mismo. Bueno, personalmente yo oro 10 minutos y ya no sé qué más decir, a veces. Pero eso se da con la práctica, es como todo. Debemos practicar, practicar, practicar. Y cada vez más, es como cuando hacemos un culto en la mañana. Al principio leemos un versículo, listo, ya está. Pero después vamos necesitando más, no solo un versículo, no, a lo mejor un capítulo, lo analizamos. No solo eso, ya ahora un capítulo de la Biblia y un devocional de Elena de White. No solo eso, capítulo de la Biblia, un devocional de Elena de White, unas alabanzas, un capítulo del conflicto de los siglos, no sé. Cada vez se va incrementando más las horas que nosotros pasamos en comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración, de la alabanza. Es algo que va creciendo con el tiempo, no va a ser de un día para otro que yo le diga, ya hermana o hermano, si no ora 2 horas diarias, no sirve, ¿no? Obviamente cada uno va viendo en cuanto a su necesidad, pero si nosotros empezamos a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo, va a llegar un momento en el cual podemos llegar al nivel de lo que hacía Cristo. El Espíritu Santo nos capacita. La oración sustentaba la vida espiritual de Jesús. No solo en la cruz se sacrificó Cristo por la humanidad. Cuando anduvo haciendo bienes, su experiencia cotidiana era un derramamiento de su vida. Solo de un modo se podía sostener semejante vida. Jesús vivió dependiendo de Dios y de su comunión con Él. Los hombres acuden de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente.
Permanecen allí un tiempo y el resultado se manifiesta en acciones nobles. Luego falla su fe. Se interrumpe la comunión con Dios y se echa a perder la obra de la vida. Pero la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua. Y su servicio para el cielo y la tierra fue sin fracaso ni vacilación. Como hombre suplicaba ante el trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que unía a la humanidad con la divinidad. Recibía vida de Dios y la impartía a los hombres. Bueno, van a haber citas que se van a repetir un poco, porque esto es un recopilatorio de citas de Elena de White. Hay algunas que se repiten. Algunas que se repetían yo no las puse tanto, porque para qué leerlas dos veces, pero bueno, ahí vamos a ir viendo. La vida de oración de Jesús revela el secreto del poder espiritual. La vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Él no solamente, cuando oraba, no solamente oraba, sino que oraba en la naturaleza. Qué bonito, ¿no? Bueno, hay momentos que quizás no tenemos la posibilidad nosotros, a lo mejor vivimos en ciudades grandes y no se puede, pero dentro de lo posible, cuando tengamos la oportunidad, hagámoslo, hagámoslo. Esto que ustedes ven aquí es Jerusalén hoy en la actualidad, este sería el Monte de los Olivos. Por lo tanto, qué bonito pensar que quizás en alguno de estos árboles se apoyó Jesús para buscar sombra en algún momento. O a lo mejor se paró aquí en esta colina alguna vez para ver el amanecer. Bueno, no sé. Son solo ideas, pero sería bonito, es bonito imaginarlo. Esta también es del Monte de los Olivos. Jesús oraba como preparación para tareas especiales. Jesús, cuando se preparaba para una gran prueba o para algún trabajo importante, se retiraba de la soledad se retiraba a la soledad de los montes y pasaba la noche orando a su Padre. A veces tenemos días importantes, por ejemplo, al día siguiente tenemos que hablar con algún hermano para darle el mensaje, tenemos que hablar con algún amigo, algún familiar para poder hablarle de Dios y comenzar algún estudio bíblico. A veces, no sé, tenemos que prepararnos para cualquier motivo espiritual y él se preparaba durante toda la noche orando a su Padre. Una noche de oración precedió a la ordenación de los apóstoles, por ejemplo. El Sermón del Monte también fue precedido por una noche de oración. ¿Qué más? La transfiguración, la agonía del pretorio y de la cruz, y la gloria de la resurrección. Nosotros también debemos destinar momentos especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. No reconocemos debidamente el valor, el poder y la eficacia de la oración. Es que no lo vemos, no vemos verdaderamente el poder y la eficacia de la oración, nos afligimos, nos vemos pruebas a que a veces las vemos tan grandes y nos achicamos y ahí quedamos, afligidos, angustiados, deprimidos. No reconocemos el valor, el poder, la eficacia que hay en esa oración. Busquémoslo diariamente, hermanos. Importantísimo esto. Mantengámonos en oración. Que el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar. ¿Cuánto más debieran los débiles y pecaminosos mortales sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios
y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre salía vencedor. Sobre todo los demás cristianos profesos, debieran los que profesan la verdad para estos últimos días imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Amén. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Mateo 10:25. Nuestras mesas están con frecuencia cargadas de manjares malsanos e innecesarios, porque amamos estas cosas más que la abnegación, la salud y la sanidad mental. Es normal. A veces, no sé, nos toca celebrar quizás algún cumpleaños o algo y sus ricos pasteles, tortas, exceso de cosas que no son saludables y, y sabemos que esto nos hace mal, pero aún así no podemos resistirnos a eso. Somos débiles. Jesús pedía fuerza a su Padre con fervor. El divino Hijo de Dios la consideraba de más valor que el sentarse ante la mesa más lujosa. Demostró que la oración es esencial para recibir fuerzas con que contender contra las potestades de las tinieblas y hacer la obra que se nos ha encomendado. Nuestra propia fuerza es debilidad, pero la que Dios concede es poderosa y hará más que vencedor a todo aquel que la obtenga. Por nuestro propio esfuerzo intentamos escapar de lo que nos hace daño en todo ámbito, no solo el tema de la alimentación. Si por nuestra propia fuerza intentamos hacerlo, nunca vamos a poder. Si nosotros buscamos la fuerza que Dios concede, seremos más que vencedores y nos sobrepondremos ante esas pruebas. Qué bello es saber que tenemos un apoyo pero tan grande. Jesús tomaba tiempo para la oración sin importar cuán ocupado o cansado estuviera. Cristo no prestó un servicio limitado, no midió su hora por horas. A veces decimos, no, a ver, vamos a hacer 1 hora de obra misionera. Ya listo, a las 5 hay que estar aquí. No hay límite para hacer la obra de Dios. Él dedicó su tiempo, su corazón, su alma y su fuerza a trabajar en beneficio de la humanidad. Pasó días de rudo trabajo y noches enteras pidiendo a Dios gracia y fuerza para realizar una obra mayor. Con clamores y lágrimas rogó al cielo que fortaleciese su naturaleza humana para hacer frente al astuto adversario en todas sus obras de decepción y que lo sostuviese para el cumplimiento de su misión de enaltecer a la humanidad. A sus obreros les dice, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En todo Cristo nos ha dado el ejemplo, hasta en esto. Roguémosle al Señor que nos fortalece, que nos fortalece y para que nos fortalezca, valga la redundancia, con esa fuerza sobrehumana, porque nuestra naturaleza humana es débil, se cansa rápido. Pidámosle fuerza al Señor para que nos sostenga y cada día podamos hacer una obra mayor. Jesús oraba temprano en la mañana. Este también es del Monte de los Olivos. El alba lo encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las escrituras o en oración. Con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción de gracias, amenizaba las horas de labor y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. No solamente a través de la oración de rodillas, sino también leyendo las escrituras, meditando. No es que estaba meditando ahí en posesión de Buda, meditando, contemplando la naturaleza,
admirando la creación de Dios, analizando las lecciones que podemos ver en la naturaleza. También recibía, con su canto, recibía la luz del día. Igual que los pajaritos. Seguía el ejemplo de las aves. No sé si ustedes alguna vez se han desvelado en algún lugar donde hay árboles cerca y están las aves ahí, ¿verdad? Y cuando ya, antes de que empiece a aclarar el alba y empiece a salir el sol, los pajaritos se empiezan a sentir cantar. Muy bonito, como que es el despertador de la naturaleza. Empiezan a cantar justamente cuando empieza a despuntar el alba. Es algo hermoso de escuchar eso. No le ha pasado, le recomiendo que pueda vivir esa experiencia. Yo creo que además que sí, más de alguno lo ha vivido. Jesús tenía lugares específicos para orar. Esto es importante también, hermanos, poder nosotros apartar lugares para el estudio, que sea un lugar específico de la casa. Obviamente podemos orar en todos lados, no quiere decir que, estoy, no sé, comprando, hoy necesito orar, voy a devolverme a la casa para orar. No. Pero sí es bueno tener un lugar específico para orar, o si estamos en el campo o cerca de algún lugar de naturaleza, seleccionar nuestro rinconcito en donde podemos tener ese encuentro con Dios todos los días, cada mañana, cada noche, dependiendo de las posibilidades, tener ese lugar apartado. Tengamos un lugar especial para la oración secreta. Debemos escoger, como Cristo hizo, lugares selectos para comunicarnos con Dios. Muchas veces necesitamos apartarnos en algún lugar, aunque sea humilde, donde estemos a solas con Dios. Jesús oraba por nosotros. Jesús a menudo estaba cansado del trabajo incesante, de la abnegación y del sacrificio propio que hacía para bendecir al sufriente y al necesitado. Pasó noches enteras en oración en las solitarias montañas. No permitió a sus debilidades, perdón, todo de nuevo. Pasó noches enteras en oración en las solitarias montañas. No debido a sus debilidades y necesidades. No es que no las tuviera, las tenía, pero no era debido a eso que pasaba noches enteras en oración en solitarias montañas. ¿Por qué oraba? Porque vio y sintió la debilidad de vuestras naturalezas, de nuestras naturalezas, para resistir las tentaciones del enemigo en estos mismos puntos donde somos vencidos ahora. Él oraba por nosotros en esos momentos. O sea, no le bastaba orar por sus discípulos, orar por la gente que lo rodeaba, sino que también oraba por ti, por mí. Disculpe. Sabía que seríamos indiferentes con respecto a nuestros peligros y que no sentiríamos nuestra necesidad de orar. Y por nuestra causa derramó sus oraciones ante el Padre con grandes clamores y lágrimas. Qué hermoso. Los discípulos de Jesús se sintieron impresionados por sus hábitos de oración. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vivía, pensaba y oraba no por sí mismo, sino por otros. De las horas pasadas con Dios, salía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres.
diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Esto también nosotros debemos buscarlo cada día, el bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, el Padre lo despertaba de su sueño, y su alma y sus labios eran ungidos con gracia, a fin de que lo pudiera impartir a otros. A veces, o quizás la mayoría de nosotros, tiene el dicho: desperté a las 10, desperté a las 7, desperté a las 5. No despertamos, hermano. El Señor nos despierta, porque Él quiere. Porque Él quiere que nosotros lo busquemos a esa hora que Él nos despierta. Le fueron dadas palabras frescas de las cortes celestiales, palabras que pudieran hablar en cada temporada a los agotados y oprimidos. Jehová me dio lengua de sabios, dijo él, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Cuando Dios le promete a David que su descendencia, que uno de sus hijos iba a construir el templo, junto con esta promesa también hablaba de Cristo. Y nosotros vemos que Dios quiso que Salomón fuese un símbolo de Cristo. Tan solo por el nombre nosotros lo sabemos, que se llamó Salomón, Shalom, rey de paz. Y Salomón, ¿qué fue lo que le pidió a Dios? Sabiduría. Y no hubo nunca otro hombre más sabio en la tierra, ni habrá otro hombre más sabio que él, como lo fue Salomón. Jesús también le pedía sabiduría al Señor. Y en esto vemos el símbolo que hay entre Salomón y Cristo, entre el hijo de David y el hijo de David espiritual. Tenía lengua de sabios, también oído de sabios, pero no porque él era, no sé, especial, que lo era, pero no es por eso, sino porque se lo pedía al Señor cada día. El Padre Nuestro, esta famosa oración, ¿verdad?, que es utilizada mucho en el catolicismo como un rezo, exhibe belleza en la simplicidad. Jesús enseñó a sus discípulos que solo la oración expresada por labios no fingidos, motivada por los deseos sinceros del alma, es genuina y traerá la bendición del cielo al suplicante. ¿Cuál es la oración genuina? La que es motivada por los deseos sinceros del alma. A sus discípulos les dio una oración breve, comprensiva. Esta oración, por su belleza y sencillez, no tiene paralelo. Es una oración perfecta para la vida pública y privada. Es solemne y elevada y a la vez tan sencilla que un niño arrodillado al lado de su madre lo puede entender. Los hijos de Dios han repetido esta oración durante siglos. Sin embargo, su brillo no se ha marchitado. Como una valiosa gema, continúa siendo amada y atesorada. Esta oración es una producción maravillosa. Nadie orará en vano si en sus súplicas se incorporan los principios que ella contiene. Porque no estamos hablando de repetir lo mismo, sino incorporar estos mismos principios. Busquemos el Padre Nuestro. No recuerdo la cita exacta en la que está en la Biblia, pero busquémoslo y analicemos el trasfondo de cada una de las oraciones que se mencionan allí, cada uno de las palabras, qué connotación tienen, qué principios engloban cada frase. Y si nosotros esos principios los aplicamos en nuestra oración, no oraremos en vano,
Aquí nos da otro principio también para la oración, para saber hacerlo. Nuestras oraciones públicas, como por ejemplo las que hacemos en reuniones, cuando oramos con hermanos, deben ser cortas y expresar solo los verdaderos deseos del alma, suplicando con simplicidad y fe sencilla las cosas que necesitamos. No es necesario que estemos orando 10 minutos en una reunión de oración. Una oración de 1 minuto, una oración de 2 minutos, es suficiente, ir directo al grano. En nuestra oración privada podemos explayar todo lo que queramos. No es necesario que le demostremos a otro nuestra gran capacidad de oración. ¡Wow! ¡Qué largo y tendido que ora el hermano! Generalmente uno se desconcentra a la mitad de la oración cuando son muy largas. Oremos pidiendo un corazón humilde y contrito, que es el aliento vital del alma hambrienta de justicia. Esto es lo que más deseo, hermanos, tener un corazón humilde y contrito. Que el Señor conceda los deseos de mi corazón y también los suyos. Jesús se arrodillaba para orar. Tanto en el culto en público como en privado, es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Jesús, nuestro modelo, puesto de rodillas, oró. Acerca de sus discípulos está registrado que también oraban por sus rodillas. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al confesar ante Dios los pecados de Israel, Esdras estaba de rodillas. Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Eso tiene que ver también con lo que estamos hablando del trigo, ¿verdad? El trigo que se mantiene así o el que se doblega. También nosotros debemos doblegarnos delante de Dios. Quizás no siempre podemos orar de rodillas, dependiendo de la situación. Pero es bonito y es importante que lo hagamos a diario. Apartemos un momento, por eso tenemos que tener un lugar secreto de oración, para que podamos doblar nuestras rodillas allí sin que nadie nos mire, sin que nadie nos juzgue, hacerlo libremente, solamente en nuestra soledad con el Padre. Considerad cuidadosamente las enseñanzas de Jesús acerca de la oración. Las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración. Y la ilustración de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración. Esto es como una conclusión para poder terminar con esto. Hay mucho que aprender acerca de la oración de Cristo y de la oración de todos los grandes hombres y mujeres de oración, como estuvimos estudiando en el capítulo 13. Pero especial la de Cristo. Yo creo que la oración de Cristo es una oración muy especial, es única. Y es muy bonito, es muy bonita la vida que llevó Cristo y el ejemplo que nos dio. Alabado sea el nombre de Dios por darnos este ejemplo que a la vez no solamente nos da ejemplo, sino también nos capacita para hacerlo igual que Él. Y esto es lo más bonito porque no solamente nos pone una vara demasiado alta que no podamos alcanzar. Él vino a vivir nuestra condición, nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra tristeza, nuestra angustia, tuvo hambre, tuvo sueño, estuvo cansado. Él nos entiende tan perfectamente y continuamente Él está intercediendo delante del Padre por nosotros. Pero si nosotros no nos acercamos a Él y no lo buscamos, entonces no hay modo de que Él pueda interceder por nosotros.
Busquemos esa intercesión, hermanos. Busquemos ese momento apartado, ese momento especial con Cristo cada día, cada mañana, durante el día, en la noche. Él es nuestro amigo, nuestro hermano, Él se compadece de nosotros. Él comprende cada una de nuestras necesidades y está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Bueno, hasta aquí llega la presentación del día de hoy. Parece que estuvo bastante extensa, pero vamos a terminar con una oración. Tenemos el rostro para orar ahí donde está. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grande y glorioso nombre, Señor. Señor, estamos tan agradecidos porque nos has dado un ejemplo maravilloso. Estamos tan agradecidos porque oraste por nosotros incluso antes de que naciéramos, porque sabías que no íbamos a prestarle la atención suficiente a la oración, no íbamos a estar verdaderamente comprometidos, sino hasta que pudiéramos aceptar completamente el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias porque has trabajado por nuestra salvación incansablemente, porque el Espíritu Santo nos llama cada día. Gracias por la fuerza que nos das. Te rogamos en esta hora que tú puedas fortalecernos, Señor, para las pruebas que se nos vienen también en el día de mañana. Te rogamos por todos los líderes, Señor, que están en este ministerio, por cada uno de los jóvenes, por cada uno de los adolescentes, de los niños, Señor. Por favor, Padre, danos de tu gracia, de tu fuerza. No permitas que tu pueblo se derrumbe antes de tiempo, Señor. Ayúdanos a mantenernos en la sana doctrina. Te pedimos por Joaquín, para que tú también lo bendigas, y a todas las personas que él también está discipulando. Todas estas cosas te las agradecemos, te las pedimos, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro gran y maravilloso Salvador. Amén. Amén.